Bueno, Víctor Llera, decíamos que ayer se había realizado una audiencia que no se pudo finalizar porque hay un cuarto intermedio en los tribunales de Paraná en la causa que se investiga algo que fue muy doloroso, la muerte a través de un siniestro vial de un comerciante de San Agustín, hecho que aconteció el año pasado. Hubo varios planteos y el que hizo un poco más de ruido en el sentido de que no se pusieron de acuerdo con las partes fue el de la defensa del menor que conducía el vehículo que provocó el lamentable deceso de la víctima de San Agustín, este conocido vidriero. Bueno, el planteo formal era la probation, que la causa se cerrara ahí y además porque era menor. Vamos a saludarlo al doctor Hugo Gemelli, quien es el defensor del menor en cuestión, que es el que está siendo sometido a esta instancia judicial con las características del caso, porque insistimos, tiene 16 años, para que nos comente qué ocurrió en la audiencia y qué se puede llegar a resolver, porque el juez, bueno, escuchó los argumentos y, bueno, pidió un tiempito para resolver, pero además quiere escuchar a otra de las víctimas. Doctor Hugo Gemelli, un gusto, buen día. Víctor González, Javier Aragón, lo molestamos. ¿Cómo anda usted? Buen día, Víctor, y buen día, Javier. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué dice, doctor? Bien. ¿Todo bien? Gracias por atendernos, doctor. Bueno, muy intrincada esta causa, doctor, porque hay una persona fallecida, obviamente, pero también hay derechos para las víctimas que tienen todo el derecho de reclamar y legitimar un pedido, y también tienen el derecho los acusados, los imputados, y más si es menor, hay convenciones internacionales que se deben priorizar. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en esta audiencia y qué fue lo que usted solicitó? Bueno, el tema fue así, sí, es así como lo están explicando, Javier. Pero aparte sí que tengo que resaltar, ¿no es cierto?, que esto es una fatalidad, una desgracia. Estamos hablando de homicidios culposos, no estamos hablando de homicidio, en este caso penitencial, o que haya alguna intención de matar o alguna irresponsabilidades. El tema fue así: a nosotros nos notifican de la remisión de elevación a juicio. Básicamente se había culminado, luego de una ardua tarea tanto de la Fiscalía como de la defensa, de aportar las pruebas correspondientes, se cerró la causa de parte investigativa, se hace la remisión. ¿Qué ocurre? Nosotros entendemos que, a ver, la suspensión de uso de prueba es algo que se viene utilizando muchísimo cuando se cumplen determinados preceptos, ¿no es cierto?, al efecto de que la persona pueda gozar del beneficio. Lo vemos todos los días, hay vastísimas causas de renombre también, el caso Lobo, el caso Martínez, hace recientemente el caso Gauna, que lo ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia, donde personas mayores también en homicidios culposos se le ha hecho lugar, con acuerdo de la Fiscalía, se le ha hecho lugar o se ha concedido la suspensión de uso de prueba, y en algunos agravados, ¿no es cierto?, por el consumo de alcohol. En este caso estábamos en una causa donde están involucrados menores de edad, independientemente de los distintos agravantes, pero la condena o tiene un mínimo de 3 años, de 3 a 6 años, que sería en el manejo antirreglamentario, homicidio culposo, manejo agravante, por el exceso de velocidad, etcétera, etcétera, pero tiene un mínimo de 3 a 6 años. Pero lo más agravante de esto es que la Fiscalía, en la misma remisión de elevación a juicio, habla de una posibilidad, una tentativa de solicitar condenas de 3 años, hasta 3 años, lo cual encuadra perfectamente, ¿no es cierto?, en este caso, en la solicitud del beneficio. La suspensión de uso de prueba es la forma de función de una acción penal si la persona cumple determinados requisitos y a su vez cumple, ¿no es cierto?, de alguna manera, con las normas que se le pauta una vez acogida este beneficio. Pero a eso tenemos que tratar lo que habla la ley 22.278 de minoridad, donde el cual sabemos que el régimen para tratar los delitos que cometen los menores es totalmente distinto al adulto. Claro. En este caso, nosotros solicitamos 3 años, el máximo de lo que es el beneficio de suspensión a juicio, es decir, que el menor cumpla 3 años de acuerdo a las normas que se les establezca, condicional de conducta, exactamente, con una habilitación también de 4 años para que cuando sea mayor de edad para poder conducir. Que tenga prohibido conducir. Bien. Exactamente. Lo llevamos a un máximo
de lo que es la suspensión de juicio a prueba, que te digo más, Víctor y Javier, si nosotros vamos de alguna manera para... esto es para una concientización del menor, ¿no es cierto?, del hecho que cometió. Entonces, si nosotros nos llevamos a la ley de minoría, seguramente la sanción sería muchísimo menor, y así lo explicó en la audiencia, lo explicó la representante pupilar. ¿Por qué? Porque la ley de minoría, Javier y Víctor, establece, primero, un régimen en una audiencia establecido si el menor era o no era responsable. Luego hay un año de tutela, donde el menor tiene que cumplir determinados requisitos, etcétera, etcétera, y después en la determinación de la pena, seguramente el juez no va a aplicar los que saldrían hipotéticos casos que saldría condenado, nunca aplica la máxima de la pena, en este caso los 3 años, que solicitó la Fiscalía, es efectivo evidentemente, aplica o menos pena, ¿no es cierto? O puede llegar a salir absuelto, si cumple ese año de tutela con todos los requisitos que se le establece, puede llegar a ser absuelto por el juez de menores. Es decir, que lo que está planteando en este caso la defensa de la suspensión de juicio a prueba sería mayor, hasta para su concientización y aprendizaje, ¿no es cierto?, de lo que podría llegar a pasar en un juicio de minoridad que supuestamente llegáramos al juicio, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, esto evidentemente con el dolor de la gente, estamos hablando de un homicidio culposo, estamos hablando de lesiones graves permanentes, estamos hablando de lesiones leves, en concurso ideal. Evidentemente pega a los familiares de las víctimas. Pero yo lo que quise aclarar también, que acá estamos, no solamente, yo entiendo el dolor de las víctimas, pero acá este accidente trajo un enorme dolor también a los familiares, ¿no es cierto?, del menor, a los familiares de las personas que fallecieron. O sea, que hay 3 familias que están sufriendo, pero esto quiero que quede bien claro, que se trató de una fatalidad. Acá no hay ni ganadores ni perdedores. Estamos tratando de buscar la mejor manera para cerrar esta causa, ¿no es cierto?, siempre dentro del marco de la ley. Igualmente, tampoco sabemos si nos va a hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba, y entonces, ¿qué hizo el juez? Con un tino muy bueno, quiero escuchar a las víctimas. Lógicamente, los víctimas que estaban presentes se oponen, pero por el otro lado, también quería escuchar a las víctimas que no estaban presentes, que una de las personas que realmente se le causó unas lesiones gravísimas, porque quedan en forma permanente, por una lesión grave que tuvo en el cuello. Entonces ya es un cuarto intermedio, hasta tanto esta persona pueda concurrir, luego el juez pasará los autos a despacho, resolverá, de acuerdo a lo que resuelva, seguiremos con la remisión a juicio o no seguiremos con la remisión a juicio. ¿Y eso realmente es un derecho, es un beneficio que tiene cualquier imputado? Claro, usted lo sintetiza muy bien. Hay una persona lamentablemente que falleció por una imprudencia, diríamos. El chico seguramente no buscó este resultado, que es la muerte. Pero lo cometió. Claro, ahí entra a colisionar, vio, el derecho de los familiares de la víctima que piden, con lógica razón y tal vez con poco conocimiento del derecho, cárcel, y saben que al ser menor eso no va a ocurrir, pero... Eso no va a ocurrir. Claro, por eso mismo esto no quiere decir que su señoría haga lugar a la suspensión de juicio a prueba, así como hay, en este caso, antecedentes y jurisprudencia de un lado, hay antecedentes y jurisprudencia del otro, ¿no es cierto?, de que se han dado los beneficios, que es lo que yo planteé. A mayores encima, doctor. Exacto. Yo planteé cuál es el criterio de la Fiscalía, que en determinadas causas muy reconocidas, y yo planteé el caso Lódolo, recordemos que no hace mucho que atropelló una persona, etcétera, falleció, y la Fiscalía acompañó, porque el artículo 76 bis, en el apartado 4, establece que si la persona imputada no tiene antecedentes, nunca tuvo el beneficio de utilizar la suspensión de juicio a prueba, y a eso habla del hipotético caso que llegáramos a una condena, la misma seguiría en cumplimiento condicional, la Fiscalía podría acompañar o aceptar, ¿no es cierto?, el beneficio de, en este caso, de la suspensión a juicio a prueba. Ahora, ¿por qué el criterio es que para determinados casos acompañen, estoy de acuerdo, y para otros casos no acompañen? Y en este caso estamos hablando de un régimen de minoridad, de un chico de 16 años. Eso fue el planteo que hicimos como la defensa, por ahí que no existe un criterio unificado,
o es no para todo, o es sí para algunos determinados Claro, casos. claro, usted ahí un poco cuestiona a la Fiscalía, con la ambivalencia a la hora de rechazar o aceptar el pedido que usted formuló con los antecedentes que ha habido. Bueno, yo cuestioné el hecho de la oposición, al tanto, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta de que evidentemente por este régimen de minoría falta mucha agua por debajo del puente y llegar a una condena, y lo dijo la representante popular, que lo más seguro es que esta persona no salga, en este caso, con una condena efectiva, sería una locura, más la sanción de la ley. Claro. Entonces, Está bien, doctor. ¿Sí? ¿Se pudo reconstruir al final qué pasó? Porque encima había una cámara de seguridad que muestra cómo el auto choca directamente al vehículo del vidriero y bueno, ahí ocurre la tragedia. Pero ¿él pudo explicar o no pudo explicar tal vez lo que pasó en ese día tan trágico? No, es decir, esto es increíble porque esto es verdadero y real. No existen testigos presenciales del lado de los chicos, de las tres personas que iban en el vehículo, en el Clio que colisiona, y esto es realmente verdadero, porque es más, del otro lado hay una situación de reclamo en lo que va a ser los padres, los que representamos menores que viven dentro del vehículo que colisionó Nazareno. Los tres tienen y fueron revisados por los psicólogos del Superior Tribunal de Justicia, tienen una patología post-accidente que no recuerdan ninguno de los que ocurrió. Ninguno de los tres, y eso que no son imputados tres, sino de un lado están reclamándole al que conducía, y los tres, ninguno recuerda qué fue lo que ocurrió. Tienen una memoria hasta donde estuvieron en la plaza y después no recuerdan. Y esto es muy normal. Yo lo hablé con el psicólogo que hizo la realización y la pericia, y dice que es muy común que suceda, que posteriormente, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, seguramente irán recordando. Y por el otro lado, no hay testigos esenciales que puedan determinar qué fue lo que ocurrió. Con respecto al informe pericial, técnico de accidentología, nosotros nos coincidimos con lo que establece, que es el tema que se planteará en el hipotético caso que existe un juicio, por lo cual nosotros solicitamos la participación de un consultor técnico que se le llama con el nuevo código, para nosotros por ahí sería un perito de parte, que trabaja en accidentología, que nosotros incorporamos donde evidentemente hay puntos que no coinciden, ¿no es cierto?, con la defensa de determinar los acontecimientos como se fueron dando. Así que esa es la discusión que va a ser en el supuesto juicio, que se sucedería, no hace lugar al beneficio de suspensión de la prueba, pasaremos a revisión y esperaremos a la fecha del debate. ¿Cuándo lo resuelve eso, doctor, el juez Carlín? No quedó, el Carlín no nos dio fecha porque el tema es que como no se hicieron presentes las otras víctimas, él las quiere escuchar. Claro. Las quiere escuchar, y bueno, y aparte, en este caso, la doctora Terrano informó que había tenido una entrevista con la madre de las víctimas, pero en este caso, al tener 19 años de edad, la defensa exige que sea el menor que se manifieste, no los padres. Está perfecto. Bueno, doctor... Perdón, ¿y la situación del menor cuál es? La situación del menor está recuperado, tuvo 2 o 3 intervenciones quirúrgicas, también llegó adelante como... Perdón, estoy hablando del conductor, ¿no? El conductor, claro, que es menor de edad. 16 años. Exacto. 16 años, que ya debe tener 17. 17 años, claro, exactamente. Claro. Ah, pero al momento del hecho tenía 16. Está bien. Al momento del hecho tenía 16. Al momento del hecho tenía 16. O sea que tiene que ser... Por eso, ¿y cómo está él ahora? Con el juez menor. ¿Y él cómo está? Está bien, está con tratamiento psicológico. La idea nuestra de los padres también saber qué fue lo que ocurrió. Entonces lo tenemos bajo un tratamiento psicológico como para poder llegar a arribar a ver cuáles fueron las causales de este lamentable hecho. Doctor, para finalizar de mi parte, ¿terminó ese hostigamiento que había? No sé de dónde, pero puedo llegar a inferir. Inferir, sí. Que había en las redes sociales hacia familiares del menor por todo lo sucedido. Lo que a nosotros nos llamó la atención, y esto no es para polemizar ni nada por el estilo, realmente yo no quise tirar más hasta el fuego, pero en el día de ayer, cuando su señoría Carlín entrevistó a los familiares,
hablaron de supuestas amenazas de mi representado, que ni en la escuela va a estar abordado de los padres, que están del padre del menor, como que se le estaban haciendo amenazas, bueno, una sarta de denuncias que hizo verbalmente, cuando la realidad fue al revés. Es decir, pero igualmente la defensa no quiso realmente generar más, porque yo entiendo el dolor de esa familia y realmente lo entiendo. Pero nosotros tenemos muchas denuncias penales por el hostigamiento y la persecución no solamente a los padres, al negocio de donde ellos trabajan, sino también hacia el menor. Y esas denuncias realmente están efectivas en el Poder Judicial. No quisimos llegarlas adelante, hablamos con el querellante como para bajar un poco los decibeles. Esto es entendible, pero ya excedernos en determinadas actitudes no corresponde. Está bien. ¿Ellos viven cerca los familiares de las víctimas y los familiares del menor? ¿Y el menor viven ahí en la zona de San Agustín? No, el menor, las familiares se mudaron de su domicilio en otro lugar, justamente por estas amenazas, por estos hostigamientos, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es esto, a mí me sorprendió en plena audiencia que cuando se les consultó, se utilizaban, se les explicó que la suspensión que yo prueba, salieron con esta supuesta denuncia que hacían ante el juez, cuando la cosa había sido al revés. Está muy bien. Doctor Hugo Gemelli, gracias por habernos atendido, gracias sobre todo por la gentileza de, a esta hora justamente, de habernos explicado todo esto que sucedió ayer en los tribunales de Paraná, en una tremenda causa, dolorosa por donde se la mire, por el resultado final que hubo una persona fallecida. Ojalá, Javier, pudiéramos llegar en todas las causas a soluciones que puedan satisfacerse tanto para el imputado como siempre para los defensores. Muchas de ellas sí se arriba a determinados arreglos. En esta creo que va a ser. Sí, pero hay un tema que me parece va a dar para otra charla, en todo caso, doctor Gemelli, tiene que ver con las condenas o, en todo caso, la penalización hacia aquellos que cometen siniestros viales, ¿no? Me pareciera, porque el común de la gente, ¿qué dice? Tiene 16 años, tiene 17 años, cometió un crimen, está bien, para la ley no es crimen, pero hay una persona que murió, zafa, está en libertad, y acá hay alguien que está faltando, ¿no? Es decir, que no vuelve más. Entonces hay cuestiones que van a tener que los legisladores, ¿no? Van a tener que realmente hacer un replanteo profundo respecto de la conducción de un vehículo. Porque acá... Los planteos están hechos, y no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Yo creo que entienden esto. Nosotros a veces lo tratamos de explicar. A veces los abogados estamos de un lado y estamos del otro. A mí me tocó muchísimas veces estar como abogado querellante. Claro. Ustedes lo saben, yo tengo casos muy importantes del lado del querellante. He sido y soy, partícipe de la asociación de víctimas, porque he sido abogado, defendido hasta gratuitamente y lo entiendo. Soy un hombre de derecho. Hoy, actualmente, lo que está plasmado en las leyes, yo tengo que respetarlo y tengo que aplicarlo y tengo que solicitarlo. Sí, por supuesto, no, está bien. Es una discusión, Víctor, cuando quieran nos podemos dedicar un programa. Dale, me pongo a disposición. Lo hacemos. Me pongo a disposición de ustedes para charlarlo. Sí, porque es el tema que subyace. También lo podemos hablar, que le ha acompañado un montón de requerimientos. Sí, no, pero esto no es un cuestionamiento a su trabajo, porque usted es un profesional del derecho y está muy bien. Exacto. De un lado, a veces está del lado de la querella, otras veces está del lado de la defensa, y está bien. Es la discusión que nosotros siempre tenemos en el Instituto de Derecho Penal, a veces que parecemos los malos de la película o la gente... está claro. Somos personas... Está claro que es la legislación, no son ustedes. Pero son dos aspectos de la legislación. El tema de la siniestralidad vial y la penalización, y el tema de la minoridad. ¿Qué hacer con los menores cuando cometen un delito? Claro. Eso también está en debate, y hay toda una postura ideológica porque sí o porque no. Sí. Y más en el medio de la campaña no se puede hacer. No, además. Por supuesto, esto hay que hacerlo tranquilo, en un momento en que se puede hacer. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Hasta luego. 6:41 de la mañana, datos del tiempo, Geraldine Smith. La temperatura actualizada.